En este video de Circuitos Eléctricos 2 seguimos hablando de transformadores, particularmente del caso del transformador ideal. La diferencia que tenemos ahora en este transformador con respecto al anterior es que ahora contamos con un núcleo de hierro. Si recuerdan de los ejemplos anteriores, si utilizamos un núcleo de hierro podemos asegurar que vamos a tener un coeficiente de acoplamiento de 1. Y otra característica a considerar es que de manera ideal se considera que tanto la inductancia del inductor primario como la inductancia del inductor secundario, ambas tienden a infinito. Esto se va a lograr agregando un número muy grande de vueltas en el inductor primario y en el inductor secundario. Esta notación que tenemos aquí, un 1 o 2 puntitos A, quiere decir que por cada vuelta que tiene el inductor primario, el secundario tiene A vueltas. De los parámetros de diseño para este transformador ideal, tenemos esta relación de vueltas A que va a desencadenar en ciertas propiedades que vamos a ver terminando el ejemplo de ayer. Entonces, en el video anterior estuvimos haciendo un análisis a un transformador lineal, pero ahora vamos a terminar este mismo análisis, pero con las consideraciones de que este transformador es un transformador ideal. Entonces, la inductancia del inductor primario y secundario tienden a infinito, entonces la impedancia del inductor primario también va a tender a infinito, así como la impedancia del inductor secundario va a tender a infinito. En esta parte de aquí, donde tenemos nuestra impedancia de entrada, necesitamos hacer un poco de álgebra antes de hacer tender hacia el infinito las inductancias del inductor primario y del secundario. Aquí, como tenemos una fracción, antes de sacar límites vamos a multiplicar este término que está solito, j omega lp, por el denominador, y vamos a tener este j omega lp multiplicado por zl más j omega lp multiplicado por j omega al cuadrado lp. Pues aquí me va a dar j al cuadrado, omega al cuadrado, a al cuadrado y lp al cuadrado, más lo que ya tenía en el numerador de esta fracción. Aquí, como tengo j al cuadrado es menos 1. Entonces, si se fijan, este término de aquí y este de acá son exactamente el mismo, pero uno con signo negativo y otro signo positivo, entonces se van a cancelar uno con el otro. Ahora, como tenemos que hacer que la inductancia del inductor primario tienda a infinito, si lo hago ahorita así como lo tengo, se me va a indeterminar, voy a tener infinito entre infinito. Para evitar eso, tenemos que factorizar en el numerador la inductancia del inductor primario, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, factorizando j omega lp, numerador, denominador. Aquí, como no tengo j omega lp, tengo que multiplicar y dividir por j omega lp. La parte que está multiplicando es la que voy a factorizar, la que sale, y la que está dividiendo, esa se va a quedar. En este otro término le quito un j, un omega y un lp y me voy a quedar con a al cuadrado. Entonces, este j omega lp entre j omega lp se van a hacer la unidad. Y ahora, si hacemos tender a infinito, ahora sí, la inductancia del inductor primario, vamos a encontrar que la impedancia de entrada va a estar dada por la impedancia de carga ZL entre la relación de vueltas al cuadrado. Esto quiere decir que para nuestra fuente de alimentación, la impedancia de carga
va a estar dada en proporción debido a la relación de vueltas. Ahorita vamos a hacer unos ejemplitos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un transformador con una relación de vueltas entre primario y secundario de 100 vueltas en el inductor primario, 10.000 vueltas en el inductor secundario, vamos a tener una relación de vueltas A de 100. Cuando sacamos el cuadrado de esta relación de vueltas, vamos a tener un 10.000. Ahora fíjense, si yo tengo una carga de 2000 ohms, entonces esta se va a ver como una impedancia de entrada, como este 2000 entre 10.000. Entonces, para una impedancia de carga de 20.000 ohms, esta va a ser vista por nuestra fuente de alimentación como este 20.000 entre mi relación de vueltas al cuadrado, que es 10.000, es decir, 2 ohms. Esta impedancia de carga, que era de 20.000 ohms, va a ser vista por nuestra fuente de alimentación como si se tratara de una impedancia, o en este caso una resistencia de 2 ohms. O por ejemplo, si ahora la relación de vueltas está al revés, tenemos 1000 vueltas en el inductor primario, 10 en el inductor secundario, vamos a tener una relación de vueltas de 1 entre 100. Cuando sacamos el cuadrado de esta relación de vueltas, vamos a tener 1 entre 10.000. Entonces, para una impedancia de carga de 2 ohms, esta se va a ver como una impedancia de entrada de 20.000 ohms. Quiere decir que escogiendo adecuadamente nuestra relación de vueltas, podemos hacer que una impedancia muy grande se vea chiquita, o una impedancia muy chiquita se vea muy grande desde el punto de vista de la fuente de alimentación. Esto que estamos haciendo ahorita se llama ajuste de impedancia, o también lo podemos encontrar como acoplamiento de impedancia. Vamos ahora a trabajar con la ecuación número 2. Mandamos este término para el otro lado de la igualdad y después vamos a hacer algo de matemagia. Entonces, si dividimos la corriente del inductor secundario entre la corriente del inductor primario, vamos a encontrar una relación entre corriente del secundario y corriente del primario. De aquí de la ecuación 2 despejamos y luego hacemos corriente del secundario entre corriente del primario. Vamos a tener esto de aquí. Vamos a escribir la impedancia de la inductancia mutua y la impedancia del inductor secundario. Y si después factorizamos este término J omega Ls, tanto en numerador como en denominador, aquí en el numerador, como no me aparece J omega Ls, tengo que multiplicar y dividir por SJ omega Ls. Eso me va a dar la unidad, entonces no estoy alterando aquí el numerador. Factorizo el numerador, la parte que está multiplicando, la parte que está dividiendo se va a quedar. Aquí hicimos lo mismo con ZL. Después aquí J omega Ls entre J omega Ls se va a hacer la unidad. Aquí este J omega con este J omega también se van a hacer la unidad, quedándome nada más con M entre Ls. Fíjense, aquí necesito sacar el límite tanto en numerador como en denominador cuando la inductancia de inductor secundario y primario se van hacia infinito. Esta parte del denominador solamente aquí aparece Ls, entonces esta parte cuando Ls tiende a infinito se va a hacer igual a 0. 1 como es una constante, no tiene variable, se va a quedar igual. Falta ver qué va a pasar con el numerador. Este M entre Ls, recordemos que la inductancia mutua
era K veces raíz cuadrada de la inductancia del inductor primario por la inductancia del inductor secundario. Como K es igual a 1, nos quedamos nada más con la raíz. Aquí tengo raíz de LP por LS entre LS. Este LS lo puedo separar en un producto de raíz de inductor secundario por raíz de inductor secundario. Uno de los inductores que está dividiendo se va a hacer la unidad que está en el numerador y me voy a quedar con el otro inductor LS que está en raíz cuadrada. Puedo meter ambos, numerador y denominador, en una sola raíz cuadrada y voy a tener esto de aquí. Pero recordemos que la inductancia del inductor secundario entre el primario es mi relación de vueltas al cuadrado. Entonces aquí debo de poner 1 entre a al cuadrado y me voy a quedar nada más con 1 entre a, que es mi relación de vueltas. Sustituimos de regreso aquí. Aquí como en el denominador tengo la unidad, pues me voy a quedar nada más con 1 entre a. Entonces vamos a tener esta fórmula donde la corriente del inductor primario es igual a veces la corriente del secundario. Esta fórmula la vamos a conocer como de ajuste de corriente porque me va a permitir asignar una corriente al secundario en términos de la corriente en el inductor primario. Hacemos un procedimiento similar donde voltaje del secundario es corriente del secundario por la impedancia de carga, voltaje del primario, corriente del primario por la impedancia de entrada. Hacemos una relación voltaje del secundario entre voltaje del primario y en lugar aquí de impedancia de entrada escribimos su fórmula para el acoplamiento de impedancia, que es ZL entre la relación de vueltas al cuadrado. Esta impedancia de carga entre impedancia de carga se va a hacer la unidad y me voy a quedar nada más con A al cuadrado que multiplica a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Pero esto de aquí es 1 entre A por nuestro ajuste de corriente, con lo que me voy a quedar nada más con una sola A, que es mi relación de vueltas, que va a ser nuestra fórmula para el ajuste de tensión o ajuste de voltaje. Vamos a resolver este ejemplo. Tenemos un transformador con una relación de vueltas de 1 a 10 y nos piden encontrar corriente en el secundario y voltaje 2 o el voltaje de nuestra impedancia de carga. Tenemos una fuente de alimentación con 10 volts, ángulo de 0, una impedancia de carga de 2 más J5 ohms. Vamos a usar estas fórmulas de ajuste de corriente y ajuste de tensión para determinar el voltaje del secundario a partir del voltaje en el primario. Entonces fíjense, como conocemos nosotros la fuente de alimentación del inductor primario, aquí tenemos 10 volts, entonces ese voltaje del primario lo vamos a ver multiplicado por A en el secundario. Aquí mi relación de vueltas A es este 10 que tengo aquí. Quiere decir que por cada vuelta del primario tengo 10 vueltas en el secundario. Entonces tengo que multiplicar por 10 el voltaje que yo tengo en el primario. Entonces voy a tener 100 volts en el secundario. Con este voltaje que tengo a través de esta carga, ya puedo encontrar la corriente en el secundario con ley de Ohm. Sustituimos el voltaje del secundario, que son 100 volts, entre la impedancia de carga, que son 2 más J5. Para hacer esta operación tengo que, o es recomendable pasar este número en su forma polar, para después dividir 100 entre 5.385, me va a dar 18.569. El ángulo del numerador menos ángulo del denominador me va a quedar menos 68.198. Esta es mi corriente del secundario y este es mi voltaje del secundario. Y bueno, esto sería todo por este video.